Un gusto saludarles. Quiero comentar algo que usualmente no hago, pero me parece que es importante el conversar de este tema. Si usted mira la plantilla que tengo ahora en mi LinkedIn, hace unos días la cambié y le agregué esto. Soy un abogado independiente que trabajo bajo la nueva normalidad. Y luego puse las áreas en las cuales yo me desenvuelvo. Resulta que el abogado independiente o abogado autónomo, como se le llama en otros países, ha existido desde siempre. Sin embargo, poco se ha hablado de él y creo que es justo enseñarle al público de qué se trata. Entonces le pido que me espere unos segundos y ahorita regreso para que hablemos del abogado independiente o autónomo. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces se le estigmatiza un poco al abogado independiente. Se piensa mal alrededor de él o de ella. Y se cree que es un profesional de poca capacidad, ¿verdad? Pero yo creo que está muy largo de la realidad todo esto y me parece justo hablar un poco de la figura porque históricamente ha estado siempre en la industria de los servicios legales. Ahora, ¿qué es un abogado independiente o autónomo? Repito, esta figura está en todos los países del mundo. Todo lo, todo lo han visto, todos, quizás muchos han tratado con él. Sin embargo, no han advertido que lo son, porque de alguna manera el profesional también ahora, el profesional ha cometido el error de no aperturar ese tipo de información, no transparentar ese tipo de información, por temor, en muchas ocasiones, al efecto que eso pueda tener en sus prospectos de clientes. Lo cual a mí me parece muy razonable, tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, yo tomé esa decisión personal. Y es una decisión, así como lo digo, totalmente personal. Puede ser que alguno esté de acuerdo conmigo, puede ser que otros no lo estén. Pero bueno, yo lo hice. Yo lo hice y por eso quiero hablar de esta figura. ¿Para qué es un abogado independiente o autónomo? Simplemente es un abogado que decide ejercer su profesión en forma individual y por cuenta propia. Decide desempeñar su profesión, repito, en forma individual y por cuenta propia, sea desde su oficina particular o desde su casa. Eso es un abogado independiente, eso es una abogada independiente o autónomo o autónomo. Es ese el detalle que diferencia a un abogado independiente o autónomo del abogado que está con su oficina y la estructura de personal alrededor de él, o bien su despacho, o bien está dentro de la estructura de un despacho o un bufete, sea mediano o sea grande. En la vida profesional sucede con los médicos también, ¿verdad? Sucede con otras profesiones. Hay profesionales que deciden desarrollar su labor desde la estructura de un gran despacho y entran en esa estructura, calzan bien en esa estructura y obtienen sus éxitos en esa estructura, Ellos son abogados dentro de esa estructura, abogadas dentro de esa estructura y es bueno y está acorde a los tiempos también. Hay otros que deciden trabajar por un salario. Hay otras que deciden desarrollar su profesión trabajando por un salario.
sea dentro de esas mismas estructuras de bufetes o dentro de estructuras institucionales del sector público o sector privado. ¿Y eso está mal? Claro que no, está totalmente bien. Mucho más en estos tiempos, mucho más en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Creo que es una buena idea. El abogado independiente o la abogada autónoma deciden trabajar por cuenta propia, no depender de un salario, ¿verdad? Deciden no estar en una estructura de un despacho mediano o grande, y eso es una decisión personal. Pueden haber muchas razones que no voy a mencionar aquí porque sería aventurarme, muchas razones por las cuales un profesional en derecho o en otra disciplina decide desarrollar su labor de manera autónoma. Yo tengo mis razones, pero ese no es un tema parte de el video que quiero desarrollar. Ahora, lo importante es comprender, a mí me parece que lo importante es comprender que los requisitos de idoneidad profesional que se le exigen a un abogado que está dentro de una estructura de un gran despacho o de un mediano despacho o un pequeño despacho. Los requisitos de idoneidad que espera un prospecto de cliente o espera un cliente que ese abogado o esa abogada tenga son los mismos requisitos de idoneidad que tiene el abogado o la abogada independiente o autónomo. Al menos son los mismos requisitos básicos para ejercer la profesión, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, ambos estudian, van a una universidad pública o privada para ese fin, obtienen un título de licenciados. A los que les tocó graduarse en estos tiempos deben de hacer un examen de incorporación al colegio de abogados. Los que somos un poco más viejos, ya eso, eso no era requisito en aquel tiempo. Nos incorporamos al mismo colegio de abogados, es decir, el profesional que pertenece a un gran despacho está en el mismo colegio de abogados y abogadas que un profesional, que un abogado independiente o autónomo. Por eso es importante comprender que ambos tienen los mismos requisitos de idoneidad, se prepararon igual y están en el mismo colegio. Agremiados en el mismo colegio es un requisito en este país y en todos los países del mundo incorporarse al colegio de abogados para poder ejercer. Normalmente es así. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, están en una situación de igualdad, ¿verdad? Luego tal vez pueden empezar cierto tipo de diferencias si es que es diferente servir o se sirve de una manera diferente, sin que esto vaya en perjuicio del servicio, dentro de una estructura de un gran despacho, de un despacho de mediano tamaño, a cuando ejercemos individualmente o de manera autónoma. Obviamente el abogado independiente, la abogada que ejerce de manera autónoma, no está rodeado por una serie de colegas al lado en las oficinas, ¿verdad? De diferentes disciplinas, y no tienen el cuerpo de mensajería que normalmente existe en estas estructuras. Aunque tenemos que ser totalmente sinceros y entender y aprender que con todo el tema de la pandemia y todas las consecuencias económicas de la pandemia, algunas de estas estructuras han optado por tercerizar ciertos servicios y hoy no tienen la misma estructura de servicios que antes. ¿Okay? Eso no quiere decir de que sea un mal servicio, no,
simplemente modificaron un poco su estructura. ¿Cómo es que normalmente desarrolla su trabajo un abogado independiente o un abogado autónomo? Voy a mencionarlos y en un video posterior voy a profundizarlos, ¿sí? Bueno, un abogado independiente o autónomo puede trabajar de 2 y hasta 3 formas. Puede decidir tener su despacho, su oficina, y alquila una oficina o una serie de oficinas en un edificio, en un oficentro, decide pagar, tener ese costo fijo, y a eso agrega el trabajo, la labor de una recepcionista, o hoy también se usan recepcionistas, ¿verdad? Puede contratar para tener ahí en su oficina los servicios de un asistente legal o una asistente legal, y también tener los servicios de un mensajero. Todo esto siendo solamente él individual, autónomo, pero tiene su pequeña estructura para desarrollar su servicio, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia, esa parte de la industria de los servicios legales tuvieron ciertas modificaciones. Y muchos de los abogados independientes, abogados autónomos, se trasladaron a otras firmas pagando un espacio físico, no desapareciendo su marca ni su nombre, pero pagando por un espacio físico y respaldándose en los servicios de mensajería, de asistencia legal y de recepción de la estructura de ese despacho. Obviamente le genera menos erogación financiera, menos costos fijos. Otros, como consecuencia de lo mismo, u otras como consecuencia de lo mismo también, decidieron simplemente trasladar su oficina a su casa e hicieron sus remodelaciones y ahí atienden a sus clientes, cuando presencialmente es necesario, pero sabemos bien de todo el tema de protocolos, ¿ok? Que aquí no lo vamos a mencionar. Existe esa otra forma de trabajo y existe la otra forma, que es precisamente la posibilidad de no tener un espacio físico en un oficentro o en otra firma legal, sino sencillamente trabajar en línea desde su casa, Y entonces se desarrolla el servicio todo en línea. Yo he escogido ese tipo de labor, esta última labor, y yo atiendo a mis clientes por medio de Zoom, por medio de WhatsApp, por medio de Instagram, por medio de correo electrónico. Y solamente por excepción, en el contexto pandémico, ¿verdad? Solamente por excepción los visito y atiendo en su despacho, o vamos a tomarnos un café para reunirnos. Pero realmente los clientes han llegado a entender que dentro del contexto pandémico complejo de la pandemia es mejor trabajar desde largo, porque al final de cuentas el servicio es el mismo, el producto es el mismo, y normalmente también es más barato, o es de menos costo. Si la palabra barato no le gusta, es de menos costo. En bien, realmente ahora, con todo esto de la pandemia, la industria de los servicios legales ha sufrido cambios verdaderamente importantes. En el próximo video vamos a hablar de algunos de esos cambios que yo he podido interpretar que se han estado dando, porque se han publicado en medios de comunicación y porque en las páginas de las redes sociales también.
y vamos a hablar vamos a profundizar un poco sobre estas características de servicio y vamos a también hablar un poco de cómo es que nosotros los abogados autónomos nos mercadeamos, ofrecemos nuestros servicios, ¿verdad? Que es algo también interesante. Pero me interesa mucho que usted comprenda que el abogado autónomo, la abogada autónoma, tiene los mismos requisitos de idoneidad que el abogado del gran despacho, del pequeño despacho o del despacho mediano. ¿Okay? Y esto lo hago simplemente, repito y quiero que quede sumamente claro, esto lo hago nada más por un tema de que me parece que es justo que la gente sepa y pueda diferenciar y pueda comparar en un estado de igualdad, en un estado de igualdad. Bueno, su abogado y amigo William Chinchilla Sánchez se despide y en el próximo video estaremos hablando de otras cosas muy interesantes de la industria de los servicios legales. Hasta pronto.